Hola, muy buenas tardes, soy Ramsés Cabrera, soy traductor-intérprete, localizador de videojuegos y director de la agencia de traducción de Language Highway. Realizo estos videoblogs para ofrecer claves que ayuden a traductores y estudiantes de traducción a recorrer su camino también en cuanto a su desarrollo profesional dentro del mercado y especialmente que eso les sirva para su propio desarrollo personal. Y precisamente hoy les quiero hablar de cierta situación que encuentro muy comúnmente entre muchos de nuestros compañeros, y es que muchos de entrada dan por sentado que las traducciones que realizan los convierten automáticamente en autores de esa obra. Por eso muchas veces incluso se puede llegar a encontrar gente que dice, por ejemplo, traduce un libro y cuando habla del libro dice, me están leyendo cuando se publica ese libro y tal. Ay, qué bien que me están leyendo, ay, qué bien que se está leyendo mi libro. Y claro, eso en realidad es una idea imaginaria, porque es decir, ¿por qué se podría decir en el sentido de que quienes realizamos ese estilo de traducciones no hemos creado la obra? Hacemos una traducción, es cierto, tenemos que encontrar una serie de vías, tenemos que acuñar nuevas formas de expresar las ideas que están contenidas, los mensajes que están contenidos en el original. Tenemos que encontrar vías para expresar todo eso en un texto meta. Pero eso no significa que automáticamente por eso solamente hayamos y seamos coautores. Cuando en realidad la cuestión está en que no nos involucramos en el proceso de creación de la obra. La creación de la obra como tal, sea cual sea el estilo de texto, conlleva mucho tiempo, conlleva descubrir y definir cuáles son las ideas que se quieren expresar, generar las escenas si estamos hablando de literatura, generar también escenas si estamos hablando de otro estilo de obras, por ejemplo, un texto audiovisual, si estamos hablando de traducción audiovisual. Todo un proceso de autoría, conseguir que todo eso sea publicable, publicado, encontrar quién lo publique originalmente. Todo el proceso de creación que conlleva todo libro, todo texto que se quiera realizar y llevar a un público, todo eso nosotros no lo hacemos. Nosotros recibimos un encargo directamente cuando todo ya está montado, muy probablemente cuando incluso ya está contratado por parte de una editorial meta a hacer la traducción, y que le dedicamos entonces a lo mejor unas semanas, 2 meses máximo, 3, y ya simplemente por eso ya somos autores del libro en su versión, por ejemplo, en español, si la traducción es de inglés a español, o al revés, si es traducción español-inglés, o la combinatoria que sea, solamente por habernos dedicado 3 meses y sin tener, digamos, un solo ápice de autoría a la hora de crear el mensaje. Nosotros simplemente estamos ayudando a retransmitir esos mensajes a nuevos públicos, haciendo las adaptaciones que haya que hacer, generando las vías nuevas que haya que generar. Se podría entender, bueno, puedes considerarte autor de haber encontrado esas maneras de expresar lo que el autor original quiso y quiere transmitir. Tal vez encontrando nuevos matices, enriqueciéndolo en lo que sea posible. Esas cuestiones sí, pero hay que diferenciar entre hacer eso y pretender que por hacer eso solamente ya eres el nuevo autor de la obra. Tal y como les decía, se escucha en el mismo discurso de la gente, se escucha en sus dichos, se escucha en pretender que, uy, es que esto es mi libro, esto es, me están leyendo a mí, de lo cual además se podría hablar mucho también, a largo y tendido. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? ¿Simplemente por fastidiar? No se trata de eso, no es que simplemente trate de llevarles la contraria. Lo que veo es que, por basarse en esa idea, en ese caos de idea original de suponer que simplemente por haber participado en parte del proceso de transmitir ese mensaje a nuevos países, nuevas culturas, ya se es autor o se es coautor, a partir de eso se generan frustraciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando llega el momento en que el autor original o el cliente original decide introducir cambios en la traducción que no son los cambios que
el traductor apruebe, por el motivo que sea ese motivo válido o no. Finalmente el traductor se genera una ira, una frustración, un pelear contra el cliente, un perder las relaciones con respecto al cliente, simplemente porque de entrada te basaste en que como el texto es tuyo, pues entonces tú tienes posibilidad de decisión. En realidad el texto sigue siendo propiedad de quien lo creó. ¿Lo creaste tú? No. Lo creó el autor original, sea ese autor una persona física o una persona jurídica, si estamos hablando de creaciones por parte de empresas, etc. Por tanto, aun cuando las decisiones del cliente original nos parezcan irracionales, injustificadas, todas esas cuestiones, a nivel de la creación del texto meta, siguen teniendo prioridad esas, en cuanto a aplicación, esas decisiones. Eso no significa que haya que someterse a nivel esclavo, no se trata de eso. Si, por ejemplo, tú no estás de acuerdo y a lo mejor tienes tus razones para no estar de acuerdo respecto de esos cambios nuevos, puedes perfectamente ubicarlo y ubícalo, claro está, razónalo y tal vez incluso ayudes a que se mejore el texto. Pero una cuestión es hacer eso, o sea, aplicar tu criterio profesional tal que se genere la mejor obra. Una cuestión es eso, y otra cosa muy distinta es partir de la idea tóxica de que simplemente por haber participado en parte del proyecto, ya el proyecto es tuyo. ¿Dónde se demuestra eso? Sería lo mismo que si un profesor o una profesora, aun cuando tienen un papel muy importante en el desarrollo educativo del muchacho, si estamos hablando de, por ejemplo, un entorno educativo de niños, etcétera, niños con profesores en la escuela me refiero, simplemente por participar en todas esas cuestiones ya los hijos son suyos. Puede ser que los quieran como a hijos, puede ser que los traten con una afectuosidad como se trata a un hijo, puede ser que deseen implicarse en su proceso educativo, o sea, en la educación brindada a el niño o la niña, con mucho tesón, con mucha involucración, y lo hagan y digo, oye, pues mira, casi pareciese que se tratase de su propio hijo, en el sentido de que le pone muchísima pasión a asegurarse que el muchacho o la muchacha reciban la mejor educación posible. Eso es una cuestión. De ahí a suponer que simplemente porque el profesor o profesora participan en ese proceso, el hijo pasa a ser suyo. Ven que ahí hay una idea, hay un imaginario, que si te basas en eso, vas a generar problemas. Y son problemas que te afectarán a ti. Por tanto, si primero hacemos esa diferenciación de entrada, que digamos automáticamente no se hace, te estás ayudando a ti mismo. Diferenciar entre las ideas que damos por sentadas y las cuestiones que de verdad nos ayudan a hacer esa diferenciación. O sea, diferenciar entre lo que nos imaginamos que sucede en la realidad y lo que es verdaderamente real. Real en el sentido de físico, tiene una materialidad. Imaginario, uy, el texto es mío. Real, el texto no lo produjiste tú. El texto viene de un cliente, viene de un autor, y eso hay que respetarlo. Hacer esa diferenciación depende de un tercer registro. Un registro que es un criterio, una enseñanza que te ayuda a diferenciar entre las imaginaciones, las ideas que tienes, y lo que hay en lo real, en lo material. Precisamente esa articulación de tres registros, criterio, real e idea, es precisamente una de las cuestiones que quiero transmitirles a través de estos vídeos. A través de situaciones como les estaba comentando. ¿Quieren poner en juego también todo su tesón, todo su entusiasmo en asegurar que el texto sea el mejor posible en su versión meta? Adelante. Eso es estupendo. Es también poner amor a lo que están haciendo. Ahora, hay que poner un límite ante que eso pretenda convertirse en, directamente, traspasar líneas que no nos corresponde traspasar. No es posible jugar a que tenemos una autoría sobre el texto que no tenemos. Podremos, como decía, tener autoría respecto a las formas de encontrar las vías de lograr que el texto llegue con su máxima potencia y máxima eficacia al lugar meta. Pero eso no es lo mismo que suponer que somos autores del texto per se. Muchísimas gracias. Si quieren continuar recorriendo, descubriendo en qué consiste entonces desarrollar ese criterio con el cual aprender a diferenciar
entre ideas y realidad, y real, mejor dicho, para que sea súper claro, les recomiendo que continúen escuchando y viendo estos videoblogs que continuaremos compartiendo vez a vez. Muchísimas gracias y hasta pronto.